Una producción original de Troop. Imagina que despiertas una mañana y el mundo que conocías ha desaparecido. No hay noticias, no hay redes sociales, no hay gobiernos funcionales. Las calles están en ruinas, las ciudades han sido devoradas por la naturaleza y el silencio se rompe con gritos distantes. O algo peor. No es una guerra nuclear, no es una invasión alienígena. Es algo mucho más aterrador porque viene desde adentro, desde el propio ciclo de la naturaleza. Un hongo que transforma a los seres humanos en criaturas salvajes, guiadas únicamente por un instinto básico: propagarse y dominar. Estás escuchando Noches de Terror, un podcast dedicado a temas paranormales, misteriosos y de crimen que rodean la vida diaria. Les recordamos que las opiniones vertidas en este espacio únicamente representan un punto de vista. Se recomienda discreción. Mi nombre es Gabo, muy buenas noches a todos. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Guía de Supervivencia. Así es. Esto les va a sonar bastante familiar a algunas personas, a algunos escuchas antaños del proyecto. Este fue uno de los primeros episodios que grabamos y de hecho yo creo que porque muchos nos conocen. Es correcto. Vamos a hacer una versión más centrada porque en aquel entonces hablamos de muchos tipos de zombies, de cómo abordar la situación en general, pero hoy en este episodio vamos a hablar específicamente de cómo sobrevivir ante una amenaza de una serie basada en un videojuego. Así es. Pero que van a ver que podría no estar tan alejada de la realidad. Que yo creo que es de los apocalipsis que a mi parecer he sentido más cercanos a la realidad de otras es muy viable. Franquicias o historias. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, digo, afortunadamente y obviamente no ha pasado, pero sí hay algunos indicios en la naturaleza que apuntan que con alguna evolución, con alguna variación, mutación, con algún catalizador genético, esto perfectamente podría suceder. Así es. Correcto. Y pues en este episodio de Guía de Supervivencia vamos a sumergirnos en este mundo post-apocalíptico y desglosar todo lo que necesitarías saber para, con suerte, mantenerte con vida, desde los orígenes de los infectados hasta las estrategias para evitar a los mismos infectados, obviamente. Y también a los sobrevivientes humanos, porque ese es otro punto que debemos de considerar, que no serían los zombies la única amenaza que existiría en este... Que en realidad también, si se dan cuenta, hablando muy en general de todo este mundo y esta por ahora tema de ficción, es como de los que más te tienes que prevenir, ¿no? Porque puedes encontrar técnicas contra cualquier tipo de criatura ahí que se reviva, pero contra alguien que está a tu mismo nivel de razonamiento y conciencia, yo creo que es más complicado. Y los cuidados biológicos que tienes que tener, ¿no? Porque más allá de los peligros físicos, si de alguna manera lo queremos llamar así, están estos peligros biológicos o que de alguna manera te tienes que proteger de una manera distinta para evitar contagiarte. Es correcto. Así es. Pero bueno, vamos a adentrarnos. El mundo de The Last of Us nos desploma desploma la sociedad por culpa de un virus. No un virus tal cual, sino más bien un brote bacteriano, un hongo. Y este hongo está basado en un patógeno real que sí existe, que se llama Cordyceps. Este es un parásito que en la vida real infecta a insectos, específicamente a hormigas, controlando sus cerebros y obligándolos a propagar sus esporas hasta la muerte. En el universo de The Last of Us, este hongo muta y se adapta a los humanos, convirtiéndolos en monstruosidades que pasan por diferentes etapas de infección, cada una más letal que la anterior. Que voy a remitir un poquito a la primera temporada de esta serie.
Yo hace ratito me preguntaban que si los había jugado los juegos. Sí los jugué, pero muy poquito. Pero la serie sí la quise ver porque pues obviamente es como que más fácil de digerir porque pues... Sí, y está súper... y muy ejecutado de muy buena manera. Está muy parafraseado. Está muy porque estamos hablando de un juego de más de 20 horas. Exacto. En 10 episodios de 40 minutos, más o menos. Y lo que les iba a comentar acá es del intro, del primer episodio de la serie de la primera temporada. Y yo creo que para mí, o sea, no el intro de... Más bien es como pre-intro, ¿no? O la introducción. Cuando están entrevistando al científico. Como tipo documental. Ajá, eso para mí me voló la cabeza. Porque sí te crea una paranoia y te desbloquea un nuevo miedo. Es correcto. Porque él como te plantea que por factores también del calentamiento global y que puede pasar, ¿no? Y como dice ahí, es un tema que difícilmente puedes curar. Correcto. Perdón, ya para cerrar el comentario. En lo que yo hacía a mi familia cercana, les ponía solo el intro y con esa atrapé a toda mi familia porque me iba a ir a la serie completa. Entonces, está también contada que me gustó un montón. Eso fue uno de los puntos clave, yo creo, y como jugador, y no nada más fui yo, seguramente muchos tuvieron miedo, ¿no? Cuando se anunció que se iba a realizar una adaptación de este videojuego, llevarlo a la pantalla chica, pero... Justo a mí esto de los pre-intros, por así llamarlos, fue un gran acierto porque te pueden, o más bien te proporcionan una visión muy general, muy general sobre lo que sucedió antes, porque el juego, si bien tiene algunos minutos, justamente la parte de Joel y de Sarah, no había... digamos, algo palpable. Empezabas como en el caos y no sabías qué estaba pasando. En el punto, tal vez no cero, pero sí pasados unos minutos u horas, que ya había comenzado todo el caos. Pero estos pre-intros te permiten ver de alguna manera más amplia sobre el mundo de The Last of Us antes de... y el por qué sucedió. Lo más aterrador de esta pandemia es su rapidez. En cuestión de días, el mundo colapsa. El hongo se transmite por mordeduras o, en algunos casos, por esporas en el aire. No hay cura, no hay tratamiento. Una vez infectado, tu destino está sellado y si logras escapar de los infectados, te espera algo igual de peligroso. Un mundo sin ley, donde los supervivientes han creado sus propias reglas, muchas veces más crueles que los propios monstruos que lo acechan. Pero vamos a hablar ya en este caso y en este punto de si es posible que suceda esto en la vida real. A mí lo que acá me volaba... también la cabeza es que decían ¿por qué no es posible una cura, no? Y era como este es un hongo, por lo tanto es como un ser vivo más. Entonces es imposible que tú crees como una cura para un ser vivo. O sea, es como decir voy a curar una cura para los leones, ¿no? O para que no se me acerquen los leones. Es algo es imposible. Es un tema bien raro porque aparte de todo, este hongo en específico lo que hace es como fusionarse de cierta forma con el cerebro. Sí, o sea, aunque lograras, digamos, aniquilarlo o tendrías que acabar con el huésped. Y el deterioro que seguramente ya causó. Sí, o sea, no hay vuelta atrás. Es irreversible. Bueno, que en muchos universos pasa lo mismo, ¿no? Pero acá el tema es más como de que es un ser externo a ti el que te controla como tal. Y eso está loco. La respuesta corta a la pregunta de si es posible esto en la vida real es sí. En teoría es posible, aunque las probabilidades son extremadamente bajas, pero no son cero. Sin embargo, si observamos los principios de la evolución, la biología de los hongos y el impacto del cambio climático, existen caminos realistas en los que un hongo como el Cordyceps podría adaptarse y convertirse en una amenaza para los humanos. Pero bueno, vamos a desglosar la respuesta desde distintos enfoques científicos para poder explicar cómo, ¿no? Aunque improbable, pues nunca es cero esta probabilidad. Eso en general, ¿no? Siempre dicen como, sí es poco probable muchas cosas, pero nunca nada es imposible prácticamente. Y de hecho aquí lo vamos a ver bien explicado, ¿eh? Sí. Y para que no digan que nos estamos sacando de los huevos esto, quiero hacer la aclaración de que utilicé inteligencia artificial para generar el contenido de este episodio, pero con unas instrucciones muy claras, diciéndole que por favor tomara el papel de un biólogo para hacerle ciertas preguntas concisas y de ahí extraer información, y después le pedí que tomara el papel de un representante de las fuerzas militares para hacer ciertas cositas y recomendaciones y así. Entonces, sí, está Quédate generado... en tu casa. Está generado con inteligencia artificial, pero en base
a factos reales que podría Sí, de un pasar. acontecimiento de este tipo, ¿no? Bueno, para poder explicar todo esto, la primera pregunta es ¿qué es el Cordyceps y cómo funciona en la naturaleza? Bueno, actualmente el Cordyceps es un género de hongos parásitos que infectan insectos y artrópodos, tomando el control de sus cuerpos y obligándolos a comportamientos que benefician la propagación del hongo. Sobre esto, pues tienen un mecanismo de infección en insectos. Por ejemplo, las esporas entran en contacto con un insecto y se adhieren a su exoesqueleto. Liberan enzimas para penetrar la cutícula y llegar al interior del cuerpo. Una vez dentro del cuerpo, el hongo crece y se extiende por el sistema nervioso, liberando compuestos químicos que alteran el comportamiento del huésped, para finalmente el insecto pierde el control de su propio cuerpo y comienza a desplazarse a un punto óptimo para la dispersión de esporas y muere, dejando que el hongo emerja y libere nuevas esporas. Creo que se sube a un árbol, ¿no? Sí, las hormigas lo que tratan de hacer es alcanzar el punto más alto que puedan para que las esporas tengan un mayor radio de dispersión, porque pues son partículas muy pequeñitas, muy livianas que con el aire se pueden disipar fácilmente. Ok. Y acá, a ver si tenemos chance de algunos show notes, pero si alguna vez lo han visto o imágenes de los insectos ¿Con Cordyceps? Con Cordyceps sí se ven bien raros. Sí. O sea, yo creo que si te encuentras uno de esos así con todo el Cordyceps encima, así es como que parece otra especie. Parece que tienen como una palomita, ¿no? Así como literal palomita de maíz. Y aparte sí son como de muchos colores bien diferentes. Muy similar a los infectados de The Last of Us, que llegan a tener esta forma como de palomita. Literal como una seta, como un hongo, una seta de las que te comes. Pero hay floreadote. Sí. Pero bueno, esto ya es un fenómeno real, como les acabamos de explicar, pero también muy aterrador. Pero, ¿qué tendría que pasar para que el Cordyceps llegue a evolucionar para justamente poder infectar a humanos? Bueno, el punto clave de todo esto es la adaptación a temperaturas humanas. Tendría que pasar eso. Sí, esta es la mutación clave que tendría que ocurrir para esto. Sabemos, por ejemplo, y con experiencia pasada de hace 5 años, que los virus, las bacterias, los hongos mutan y tiene que haber mutaciones clave para que se pueda hacer la compatibilidad con el ser humano. En el caso del Cordyceps es la temperatura corporal prácticamente, pero te dejo proseguir, Alex. Sí, uno de los mayores obstáculos para que el Cordyceps infecte a los humanos es la temperatura, como ya lo habíamos explicado, pues los insectos tienen una temperatura corporal baja que generalmente oscila entre los 20 y 30 grados centígrados, pero los humanos tenemos una temperatura interna más alta que va de los 36 a los 37 grados, lo cual pues prácticamente es letal para este tipo de organismos. Y justo acaba lo que habíamos platicado del intro, ¿no? Lo que empieza a decirles doctor. La clave es el cambio climático, güey. Y justo a medida que el planeta se calienta, los hongos deben adaptarse a temperaturas más altas para sobrevivir. Esto aumenta la probabilidad de que con el tiempo algunos hongos desarrollen resistencias al calor y se vuelvan capaces de infectar organismos de sangre caliente como los mamíferos. Que yo por ahí había escuchado que gracias a que a los hongos de hace miles de años es que no existen actualmente escorpiones o alacranes de tamaños de un gato, porque ellos como que bajaron la cantidad de oxígeno que existía en ese entonces. Okay. Entonces ahí te das cuenta que sí hay un registro de que se han influido en cierta parte de nuestra existencia y también por temas de la atmósfera y de nuestro ambiente, ¿no? Entonces no los quiero espantar, pero... No, es que es muy probable esto, sí. Es muy probable. De hecho, ya hemos visto ejemplos de esto en el mundo real, como la Candida auris, un hongo mortal que ha surgido en hospitales en los últimos años y se ha desarrollado mucha resistencia a temperaturas humanas. Esto no sé si recuerdan, creo que tiene justo como 2 años que hubo como varios brotes de personas que estaban internadas en hospitales y que pues desafortunadamente fallecieron a raíz de infección con este hongo de la Cándida. Sí. Porque no había cómo detectarlo. De hecho, se
hicieron como brigadas específicas dentro de los hospitales tratando de mantener a raya este hongo, desinfectando constantemente las áreas y haciendo cultivos para ver que no estuvieran infectados, porque sí fue un problema. Pues sí, porque tú tienes que encontrar métodos de cómo buscar de contención, eso, ¿no? Ajá. Digamos que no se salió de control, pero sí hubo un incremento preocupante en casos de esto. Y justo fue por un tema de adaptabilidad a las temperaturas. Sí, además recordamos que todos los organismos tienen este factor de supervivencia. O sea, lo que buscan es adaptarse y evolucionar constantemente para poder sobrevivir. Y acá sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pero para mí el reino fungi es de los más adaptables en todos. O sea, y aparte de los más grandes. Sí, porque yo pues como platicamos en cierto episodio, ¿no? Que dejas un alimento mucho tiempo y empiezan a prevalecer los hongos y es como, güey, la penicilina salió así, güey. Están en todos lados prácticamente, ¿no? También hay registros de histoplasma y coccidioides, perdonen si no tengo el término médico o bueno, más bien... ¿Si quieres corte? Sí, güey, porque está complejo. Coccidioides. Si quieres nada más de histoplasma. Histoplasma. Como el minuto 15. O si quieres yo lo leo y le retomas. Como quieran. No, igual digo histoplasma y dices, ¿no? Ajá. Coccidioides. Ya. También hay registros de histoplasma que fueron hongos patógenos que pueden infectar los pulmones de los humanos, en parte debido a su adaptación a temperaturas más altas. No sé si apenas también escucharon que ha habido casos en cenotes de Cancún y de, creo que Mérida, que ha habido muchos casos de personas también que le salen un tipo de hongo, pero esto es por el excremento de los murciélagos. Y el tema del vapeador, ¿no? Que digo, no sé qué tan avanzados vayan los estudios, pero se había visto una relación alta entre las personas que vapeaban y que podían sus pulmones ser como más propensos a infectarse con hongos por justo una secreción que se creaba. ¿No? era que lo provocara directamente el vapeador, pero pues te hacía más propenso a... Eso también es un factor. O sea, es algo externo a tu cuerpo, a la evolución. Y al final de cuentas es una ayuda que les estás dando a estos organismos para adaptarse. ¿Te imaginas que todos los que vapean... No, ni siquiera porque yo vapeaba, güey. Todos los que vapeaban son propensos al The Last of Us. En conclusión, si un Cordyceps mutante lograra resistir temperaturas de 37 grados, podría ser capaz de infectar a los humanos. Y hablábamos de que, o sea, pueden sobrevivir de 20 a 30, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí unos 7 grados que aumentes, no es tanto. Es una locura, sí. 7 grados es una locura. O sea, tal vez lo vemos muy... ¿cómo te puedo decir? Muy cercano, pero sí implica todo un proceso. Sí, pero me refiero a que no es, por ejemplo, de que sobreviven a temperaturas bajo cero, cosas así. Ajá, o sea, está en los rangos aceptables, ¿no? Sí. ¿Cómo podría mutar el Cordyceps para controlar a los humanos? Los insectos son más simples que los humanos y el Cordyceps afecta su sistema nervioso de manera muy específica. Para que esto funcione en personas, necesitaría desarrollar una forma de manipular nuestro cerebro, que pues sí ya está más complejo. Es más también complejo. Por el tamaño. El cerebro humano es muy complejo. De hecho, nosotros no hemos terminado de entender cómo funciona. Y desbloquear Bueno, ustedes no sé si me salgo mucho, pero ustedes sí creen esto de que nuestro potencial no está totalmente desarrollado en el cerebro. Sí, totalmente. ¿Sí? Hay cosas que no terminamos de entender. O sea, tal vez sí a rasgos muy básicos, como por ejemplo los sueños, pero no entendemos realmente el por qué son y por qué nuestro cerebro los está produciendo. O el tema de la gente que puede llegar a mover objetos. Era lo que te iba a decir. Justamente hay una relación muy grande entre ¿cómo te puedo decir? Tu plasticidad mental o cerebral ligada al tema de, por ejemplo, fuerza, de habilidades... en fin, yo creo que sí está bastante ligado y pues la ciencia de alguna manera no ha terminado de describir el por qué alguna vez estaba escuchando un podcast donde estaban entrevistando a un neurocirujano donde decía que ellos cuando operan porque
es como de un grupo pequeño de neurocirujanos que hacen operaciones al cerebro con las personas que son muy pocos, despiertas, o sea... por eso te digo, es como de un grupo pequeño, y dice que no tienen como una guía para operarlo, sino que más bien es como que sobre la marcha van tocando ciertas zonas y en base a eso van viendo ciertos reflejos en las personas y así. Y lo curioso es que, por ejemplo, hay personas que tienen afectada, no sé, digo, y aquí sí, ya no recuerdo específicamente bien cómo era, pero no sé, digamos que tiene afectada la motricidad en una mano, pero está relacionado a un tema del cerebro, donde estaba esta parte de la motricidad de ese miembro, y lo que hacen es como, ¿cómo te explico? Como soldar el cerebro, por así decirlo, y se crea una plasticidad y la persona puede recuperar su como movimiento. Un puente, digamos. Okay. Entonces, lo que ellos están investigando es qué tan elástica es la capacidad del cerebro de tomar otras áreas que no le pertenecían para generar funciones. Muy similar a los componentes electrónicos, ¿no? Ahí que puedes hacer un puente de un lugar a otro. Muy curioso. De hecho, mientras y eso yo lo he visto en videos documentales y demás, la parte que explicabas de las neurocirugías, te piden que realices una actividad en la que seas bueno, por ejemplo, tocar guitarra, un instrumento, jugar. Hay gente que la operan mientras juega, creo que GTA, ahí había un... Sí, y cosas el así. The Last of Us, ¿no? Y jugando. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Cuáles serían los posibles mecanismos biológicos para que esto ocurriera? Así es. Esto también sería la liberación de compuestos neuromoduladores y algunos hongos y bacterias ya afectan al cerebro humano. O sea, ya también hay registros, ¿no? Como el Toxoplasma gondii, presente en gatos, puede alterar el comportamiento de los ratones para hacerlos menos temerosos. En humanos se ha relacionado con cambios de personalidad y hasta esquizofrenia. No sé si les han salido videos ahí en TikTok de precisamente ratoncitos, cómo se quedan ahí para jugar con gatos. Sí, o sea, sí los he visto. Y muchos dicen pues, que tienen este tipo de afectaciones que les hace no tenerles miedo para que se los coma el gato y ya puedan llegar al huésped. Pero o sea, esa cadena está como... muy curiosa, ¿no? Muy extraña, ¿no? Y también infiltración en el sistema nervioso central. Algunos hongos, como Cryptococcus neoformans, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar al cerebro humano. Un Cordyceps mutado podría desarrollar una estrategia similar, invadiendo el cerebro y alterando su química. Y también reconfiguración del comportamiento mediante proteínas fúngicas. Se ha demostrado que algunos patógenos pueden cambiar el comportamiento del huésped alterando sus neurotransmisores. Un Cordyceps que libere compuestos similares a la dopamina o la serotonina podría modificar el comportamiento humano para hacerlo más agresivo o susceptible a la propagación del hongo. O sea, eso nos beneficiaría en cierto punto, ¿no? Imagínate que ya tengo mucha serotonina. Es que eso es lo curioso de esto, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría en caso de que esto fuera real? Sí. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo en sí genera a bases de compuestos químicos que producimos nosotros mismos. Entonces, una alteración en esto nos puede hacer súper agresivos. Sí. O la adrenalina, todo este tema que te pone tu vida al límite entonces está loco. Pero en conclusión, pues sí, esto implicaría mutaciones drásticas y muchas generaciones, como decía Alex, para que esto suceda. Sí. Pero nuevamente la posibilidad biológica existe, o sea, hay campo para que suceda, ¿no? Es totalmente una posibilidad que está ahí. Y sabiendo esto, veamos ahora sí cómo se propagaría en los humanos. Para que un brote como el de The Last of Us ocurra en la vida real, el hongo necesitaría un mecanismo de transmisión altamente efectivo. En el juego y la serie, el Cordyceps se propaga por mordeduras como la rabia, esporas en el aire, aunque esto se redujo un poco en la serie para hacerlo más creíble, y alimentos contaminados, como en la serie, a través del trigo y la harina. De hecho, todo eso empieza en los molinos. O sea, las primeras personas afectadas son los trabajadores de molinos de trigo. Ajá. Y es curioso porque en la serie, eso sí no se habla creo en el juego, pero en la serie básicamente Joel se salva porque estaba en una dieta de gluten, algo así.
Sí, Ujú. y sale una viejita ofreciendo galletitas. Ajá, y y cosas. fueron los primeros del vecindario que Que, güey, ¿qué les pasa? o sea, nuevamente, yo creo que esto es de las cosas. O sea, es que no estás hablando de fantasía. No, o sea, estamos hablando de algo que existe, solamente estamos Hay un tema traspolando de biológico especie. Sí. Pero- existente, sí, solo que pues lo tomaron los escritores. Bueno, en este caso Neil Druckmann, supongo, con su equipo, Ujú. sí. lo tomó y lo transformaron a algo ficticio, pero es Es que, güey, totalmente ficticio aterrador no tan pensar. lejano. Güey, güey. en la vida real, un hongo similar a esto podría expandirse por, ¿cómo te explico? Hay una relación, ¿no? Cosas que consumimos diariamente. O sea, Ok. el pan con el que te haces tus Tu sándwiches sándwichito, está hecho con harina. Sí. Las Tus tortillas hotcakes, aquí en tus México. hotcakes, güey, en las mañanas. Todo, Sí. gran parte de nuestra dieta está basada En harinas. en harinas. De hecho, yo hace poco tuve sospecha de ser alérgico al gluten. Y cuando saqué mi dieta gluten free, Ajá. fue como de, güey, no puedo comer absolutamente nada de lo que Dijiste, estoy me tengo que acostumbrado". adaptar, güey. No, es que sí, entre cereales, harinas y todo, o sea, está prácticamente nuestra día a día. O sea, si fuera el caso de que esto existiera y fuera por consumir harina contaminada, Sí. estamos hablando de que la probabilidad de que te infectes en los primeros días es altísima. Es altísimo. Y más si te comes tu cerealito con plátano Sí. en las mañanas, güey, pues... Sí. Y parte teniendo por este contexto claro, ahora nos toca abordar la siguiente parte de la guía de supervivencia. ¿Qué debemos hacer ante esta amenaza? Vamos a ir por fases, tratando de reunir los conocimientos y herramientas necesarias para sobrevivir. Y es que el primer error que cometen las personas cuando surgen reportes sobre un brote es subestimar la gravedad de la situación. Eso también ya creo lo que vimos, nos queda más que claro, ¿no? Ya lo vivimos. Y pues en la Ciudad de México, donde nos encontramos nosotros grabando este podcast, con más de 20 millones de habitantes en la zona metropolitana, el colapso puede ocurrir en cuestión de días si no se toman las medidas pertinentes Que de a ver, manera inmediata. Honestamente, Valdríamos. o sea, no hay madre en no hay 3 segundos. posibilidad. No nos güey. vayamos más lejos. En la película de Guerra Mundial Sí. Z, Z. al final hacen el chiste no tan chiste Ajá. de que y la Ciudad de México fue pérdida total. Y- A muchos en el cine, yo me Se acuerdo, rieron. fue de, ay, ajá, o sea, como subestimando. Pero Pero después no, sí llegó podría pandemia, pasar. güey, y Sí. fue como, ok, entiendo. Sí, güey, definitivamente. Para ello, debemos tomar una regla fundamental. La información oficial siempre llegará tarde o estará filtrada, pero no filtrada de que salga antes, sino dada Sí. Controlada. cuentagotas Ujú. para evitar el pánico. Para cuando el gobierno admita que hay un problema, la crisis ya estará fuera de control. Ahora sí, para hacer esto lo más digerible posible, vamos por fases y los días que abarcan cada uno. Comenzando con la fase 1, sería la detección y análisis de la situación, que esto abarcaría entre los días 1 y 3. En este punto, las noticias aún serán vagas. Lo más seguro es que solo encontremos reportes en redes sociales sobre personas actuando de forma errática, videos virales mostrando situaciones extrañas o rumores sobre un brote en hospitales o cuarentenas repentinas. Estas son algunas acciones recomendadas inmediatas para los ciudadanos comunes, porque, ojo, esta guía está basada en los humanos comunes. Sí, y no, sin privilegios, sin no información en el de primera superhéroe mano. de un videojuego. Sí, no de, Claro. Entonces, de ponte a lutear. ¿no? Sí. entonces vamos con la primera, sería evitar el contacto directo con multitudes. Sí, Se eso es- subestima muy cabrón esta regla y es No, es fundamental. vital, es vital, güey. Esto incluiría pues no asistir a hospitales a menos que sea necesario, evitar transportes como transporte público, perdón, como el metro, el metrobús, RTP, combis, etcétera, donde sabemos que existen cantidades absurdas de gente. Iglesias, Escuelas. escuelas. Pero es que aquí hablas como Cines. hablamos del día 1 a 3, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que en ese lapso yo tengo este pensamiento? Yo creo que la gente todavía está como que tengo que ser mi día a día, Ese ¿no? es el error. Ese es Ajá. el error y justo por eso habría que prestarle mucha atención a esta fase inicial, porque aquí es donde se distingue el grupo que va a sobrevivir y el que no. Pero ¿estás de acuerdo que sí está complejo? O sea, es muy difícil, difícil. que renuncies por un rumor, por así decirlo. O sea, Sí. no, es lo que no debes de hacer, tomarlo como algo falso, pero decir, pues sí, ya vi algo ahí que salió, pues ya dejo de ir a la escuela, dejo de ir a trabajar. Como que la gente ahí
la etapa en la que más subestima todo, ¿no? Sí, y por eso es crucial que en caso de que ocurriera algo así, pues se tomara esta medida. No ir a supermercados abarrotados en horas pico. El segundo punto sería reunir suministros sin llamar la atención. Comprar comida enlatada y no perecedera para mínimo 2 semanas. Adquirir agua potable, mínimo 20 litros por persona. O sea, un garrafón por persona. Medicinas básicas y de uso personal. Estamos hablando de analgésicos. O sea, prácticamente lo que te pueda servir para situaciones... Sí, algo muy de encimita, güey. Sí, porque pues obviamente si te infectas, pues un paracetamol no te va a ayudar de nada, ¿no? Sí. Pero pues justo si te ocurre un accidente en casa mientras estás haciendo algunas de las cosas que hablaremos más adelante. Sí, para que no tengas que salir. No tengas que salir en ese Oye, pero ¿y el papel de baño? El papel de baño. Es que lo dirás de broma, pero sí es una necesidad. Sí. O sea, es una comodidad que tenemos los seres humanos, pero ya es una necesidad prácticamente. Y eso surge por también yo siento que contenido y teorías y también consejos de gente que sabe de supervivencia que dice que si sucede un tipo de cosas de este tipo, las comodidades van a ser moneda de cambio. Exactamente, entonces como que te doy 5 latas de atún por un papel de baño, es como que, pues sí. Sí, pues es que prefieres ya después de estarte limpiando con tantas hojas y periódico, pues sí. Es correcto. Okay. Otra cosa súper fundamental serían las pilas, linternas, encendedores y cargadores solares. Bueno, lo siguiente que se tiene que hacer es monitorear la información no oficial. Como por ejemplo, observar lo que no dice el gobierno si de repente se imponen restricciones sin explicación. Esto sería una muy mala señal. Buscar señales de despliegue militar inusual, como por ejemplo retenes, bloqueos en avenidas clave y quizá algunos cateos, como todo este tipo de intervención que no es normal. Sí, que dentro de tu ruta o rutina diaria sepas que nunca estuvo eso ahí, es como, a ver. Sí, como, güey, en la colonia nunca ha habido seguridad y porque ahora están los militares controlando el acceso. Exactamente. Sí. Y finalmente, escanear redes sociales y foros locales para identificar zonas de riesgo. De hecho, no es promoción, pero yo creo que aquí una de las fuentes más confiables quizás sean Reddit o 4chan, quizá una de esas. Pero acá no sé si ustedes lo ven como... Yo lo veo como un dilema en cierta parte. Porque llega este segmento, esta comunidad, como nosotros somos de ese segmento... Ajá. Que vemos, o sea, sí le damos conspiranoicos y si de repente ves una noticia y dices, no, pues qué tal y sí, ¿no? ¿Qué? Pero qué tanto tienes que irte para allá y tanto que también conociendo hechos, cómo son los gobiernos, tumbarían esas redes sociales así. Pues sabes que te pueden bloquear cualquier dominio, güey, o sea, entonces sí, por eso sería dentro de piden al proveedor darlo de baja y no vuelves a entrar. Aquí no pasó nada. Exacto. Pero bueno, el objetivo de esto es poder anticipar el colapso antes de que todos entren en pánico. Después seguiríamos con la fase 2 de lo que sucedería. Esto es el escape o bien confinamiento, que ocurriría de los días 4 al 7. Para este punto, la crisis ya sería innegable. Habrá reportes oficiales de una infección, bloqueos en hospitales y presencia militar en todos lados. Fallos en servicios básicos, apagones, falta de transporte, cortes, cero internet, radio, televisión, no tendríamos eso. Y por supuesto, gente desesperada saqueando tiendas. Yo creo que es una de las partes más peligrosas. ¿No? Sí. Y es que aparte de todo, lo hemos vivido con cosas que no son tan... Más light, entre comillas. Light que esto. Pues cómo se peleaban. La gente empieza a saquear, güey. O sea, sí, es que... Digo, es el instinto de supervivencia. Inundaciones y demás también se vive esto. Güey, porque una cosa es instinto de supervivencia y otra que vayas por juguetes. Ah, bueno, cosas así. Sí, esa es otra. Pero esa es la gente saliendo con pantallas. Con el PlayStation. Sí. PlayStation para jugar de Last of Us. Mientras todo esto pasa. Y aquí el tema, esto ya lo dijo Alex y Eric también, pero el tema de electricidad es lo más determinante en todo esto, güey. Porque neta... Estamos tan acostumbrados, ¿sabes? Sí, a ustedes, ¿cuánto ha sido el mayor tiempo que han estado un día sin luz, güey? Yo he estado día y medio sin luz. Día y medio y es una ¿Cómo tortura? Se sienten, güey? Es una tortura, güey. No puedo usar... quiero un licuado. Ajá, güey, no hay licuadora. Un cafecito, no puedo prender la cafetera. Nada, entonces... me lo hago de soluble. Realmente nuestro estilo de vida está muy dependiente de la electricidad. Entonces, en cuanto empieza eso, güey, tu vida ya cambió. Sí. Sí. Aquí entramos en un dilema.
escapar o quedarse. Para eso debemos de considerar las siguientes cosas. Si vives en una zona central o de alta densidad, como por ejemplo un centro histórico, en el caso aquí De la Ciudad de México, Iztapalapa, Ecatepec, Nesa, punto número 1, sal de la ciudad antes de que inicien los toques de queda. Punto número 2, evitar autopistas principales, pues seguramente estarán bloqueadas o colapsadas. La Zaragoza. No, güey, eso en la vida. La México-Pachuca también ahí seguro. No, güey, sí como está Sí, por eso en digo, el cómo día a está día, diario. ahora imagínate. Es que no, bueno, ahorita que acabes voy a hacer mi comentario ahí, pero... Ok. Y punto número 3, usar rutas secundarias y tratar de llegar a zonas rurales o menos pobladas. Punto número 4, si no puedes salir, fortifica tu hogar y prepárate para evitar contacto externo. Que esto es lo que le decíamos, hay que estar preparados para en el caso de que no nos podamos mover. Porque sí, es lo más probable es que no nos podamos mover. Y lo más recomendado, bueno, ahorita aquí está el debate, pero lo que les iba a decir hace rato, realmente esta sección de donde estamos nosotros o estamos viviendo, que es aquí en el centro de la Ciudad de México, es muy difícil poder salir. Demasiado. O sea, en cuanto digan hay que escapar, imagínate todas las salidas de la ciudad con toda la Es que gente no lo van de a la Ciudad decir. de México. No lo van a decir. No, pero que No lo se dirían. empiece a propagar un rumor, güey. O sea, cualquier salida hacia Morelos, hacia Pachuca, hacia Puebla, cualquiera que te imagines se va a colapsar y va a ser imposible. Entonces, nosotros hablando de dónde vivimos, Y es que esto no lo sería vemos opción, bien claro ¿no? en las películas. Cuando se anuncian las evacuaciones, las carreteras se quedan paradas. sí, se hacen estacionamientos. Sí, Y creo que ahí es el momento más vulnerable, ¿no? es correcto. Pero por otra parte, si vives en una zona más tranquila o controlable, como por ejemplo Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Milpa Alta, Contreras, güey. Ajusco, que de hecho muchas son- ya tienen salida Sí, a ya son- bosques, Sí. hacia como lugares en los cuales te puedes perder. Muchos literal. subestiman Milpa Alta, güey, pero sería Sí. un buen lugar. Bueno, punto número 1, deberás refugiarte en casa y limitar interacciones externas, como ya lo habíamos mencionado Nada de previamente. pedir comida por delivery. No, ni va a haber, Nada de güey. eso. Punto número 2, organizar un grupo de vecinos para vigilar la zona. Y punto número 3, si tienes acceso a agua de pozo o ríos cercanos, deberás empezar a almacenarla inmediatamente. El objetivo en esta decisión será evitar el caos de la primera semana, donde el mayor peligro no será el hongo, sino pues las otras personas. Sí, acá para mí de los apocalipsis más retratados de la forma más padre, creo que ha sido de la de Guerra Mundial Z, a mi parecer, ¿no? Porque justo marca esta etapa en la que está entre la infección y entre Tiene la mucho gente. enfoque en el caos. Exacto. Citadino, si así le quieres llamar. Sí. Ujú. Y eso pues, sí está peligroso. Después viene la fase 3, que es el colapso total, que va de los días 7 al 30. Si el brote no es controlado por las autoridades, estaríamos en un estado de guerra civil por supervivencia. Para este punto, lo más seguro será que pues ya la infraestructura haya completamente fallado, ¿no? Ya no hay luz, ya no hay agua potable ni transporte. Ya no pasa el de Electropura, ¿no? No, Ya fue. dije, la electropura es lo de menos. No creo que haya agua en tu En la llave. Sí, exacto. Sí. El ejército ha instaurado ley marcial en algunas zonas, pero hay resistencia civil. Las pandillas, saqueadores y grupos armados comienzan a tomar control de barrios completos. Que bueno, de por sí algunos asisten, ¿no? Esto se los manda el señor. Sí, claro. Repartiendo. Aquí en México me imagino un Zuru tuneado, pero tipo Mad Max, güey. Ajá. Y los infectados ya se han extendido de manera incontrolable. Pues ahí sí ya están por todos lados, ¿no? Sí. Debemos priorizar estas acciones para sobrevivir. No interactúes con grupos desconocidos. El mayor peligro son otros sobrevivientes con recursos limitados. Debemos evitar hacer fuego o ruido que pueda delatar nuestra posición. Nunca reveles cuántos suministros tienes. Ahí está raro, ¿no? Porque ahorita es como, nunca digas qué carro traes, nunca digas qué escuela Acá vas. no digas cuántas latas de atún tienes. Después vendría un racionamiento estricto. Si aún tienes agua potable, úsala solo para beber. La comida debe durar al menos 3 meses, solo come lo necesario. Busca alternativas para recolectar agua, tanques de lluvia, hervir agua de río, etc. Que pues
está cañón, ¿no? Porque para esperar temporada de lluvias y eso, pues... Y fíjate que este también es uno de los puntos yo creo que más críticos, porque pues hoy en día estamos acostumbrados a que tenemos un carro, al transporte público, pero en este caso ya estamos en una situación en la que tenemos que caminar, correr. Entonces el gasto física, calórico que vas a tener va a hacer que te dé más hambre. Entonces tal vez ahorita dices, pues sí me como una lata de atún diario, ¿no? Sí, pero porque traes calorías previas. Es correcto, Sí, pero... te echaste tu botecito de helado en la mañana. Sí. Pero en una situación así yo creo que el hambre que pasas ha de ser fea. Sí, y sobre todo, y aquí está bien marcado el tema del agua. O sea, la sed es... te avientas unos 5 kilómetros caminando, corriendo, trotando, güey, te estás muriendo de sed. Ahora imagínate si es limitada la ración, ¿no? Por eso después viene este punto, la movilidad estratégica. Debes moverte solo si es totalmente necesario. Si decides salir, hazlo de noche y en grupos pequeños. Nunca tomes rutas principales y busca caminos poco transitados. Que no sé si alguna vez se han imaginado como esta visión de la ciudad así apocalíptica. Tenemos que hablar de eso y ahorita vamos a hablar de eso. Ya lo vivimos, pero justo ahora añadirle salir de noche y ver todo muerto. Ahorita vamos a hablar y debatir sobre eso. Ok. Y alternativas para defensa propia, ¿no? Que si tienes armas legales, úsalas como último recurso. Herramientas como martillos, machetes o bates pueden ser útiles. Y el sigilo es más importante que la confrontación. Eso siempre ha sido... Un arco, una ballesta encima de un arma de fuego que sabemos y está perfectamente retratado tanto en el videojuego como en la serie de The Last of Us, que tienden a traer tipo grupos grandes por el sonido tan fuerte. Entonces, no es tanto ahí quizá por temas morales o temas de atraer a otros humanos, sino más bien por pues los todos, infectados. O sea, atrás de sí, todo, es algo que juega totalmente en contra en todos los aspectos. Y según yo sé que también existe comunicación entre los infectados, ¿no? O sea, que el hongo hace que ellos se puedan comunicar. Entonces, no nada más a los de esa zona, sino a los que les contó que andabas por ahí, ¿no? Y bueno, el objetivo en esta fase es mantenerte con vida hasta que la situación se estabilice o que encuentres una salida segura. Aquí estamos en un punto crucial. Y abro debate aquí con ustedes porque es sumamente importante que hablemos y que seamos sinceros. El tema de las armas en México es complicado. Sí. Y el de nuestras habilidades de combate y de supervivencia es todavía más complicado. Bueno, yo no lo vería tan mal del tema de combate o el frente a frente, güey. Porque aquí como que no te... No, ¿O a qué te refieres con combate? Con combate. O sea, ¿tú te crees capaz de agarrarte a fregadazos con otro humano por recursos es que con un zombie? Sí. O sea, ¿crees que salgas bien librado? No creo que salga bien librado, pero lo que voy es que esto y todo esto va a estar bien marcado el tema de supervivencia. Y el instinto que tenemos todos de supervivencia, güey, te podría sorprender el grado de fuerza que puedes agarrar, de acciones que no creíste que en tu vida ibas a hacer, güey. Entonces yo creo que todos somos capaces de hacerlo, de salir bien librados. Yo no diría que todos, o sea, entiendo perfectamente tu punto, pero también sí influye que tengas una condición física. O sea, no va a ser lo mismo alguien que pesa 60, 70 kilos a alguien que pesa 120. Evidentemente hay una barrera física que te va a impedir hacer ciertas cosas. Pero tan solo quizá agacharte a meterte, no sé, a algún lugar, yo creo que se te va a complicar. ¿A me refiero? Abajo de un carro. ¿Cómo terminamos después de haber ido al Gocha un día que no podíamos caminar otro día? Por andar agachados. Y eso fue de diversión y nomás así. Y jijiji, jajaja, 3 horas y a otro día no podíamos caminar. Si fuera tu día a día, pues estaría cabrón. Eso es a lo que me refiero. Entonces, todos nos imaginamos en esta situación, no, yo sí agarraría un machete, yo sí agarraría un bate y con eso estoy hecho. Hay que ser realistas. Eso puede ser una herramienta que te permita salir de ciertas situaciones, pero no te va a garantizar absolutamente nada. Yo creo que es como último recurso. Sí. O sea, el enfrentamiento ya es porque tu vida está en peligro. Es correcto. Pero justo aquí dentro de las reglas o recomendaciones viene eso. El sigilo es lo mejor. Si nadie sabe que existes, es mejor, güey. Tanto vivos como no vivos, ¿no? Ahora,
El tema de ya las armas de fuego y cosas un poquito más poderosas. En México no es como en Estados Unidos que cualquier ciudadano puede tener esas armas. Las armas aquí estarían escasas, digamos, entre las personas que pertenecen al orden público, llámense policías y soldados. Y a empresarios. Y a empresarios internacionales que no son tan buenas personas como podemos pensar. Entonces, claro, los ciudadanos comunes estamos ante una gran desventaja en esta parte. Sí. Oigan, y algo que se me ocurre también un poquito ligado al sigilo, yo creo es conocer bien la zona en la cual te vas a sentar. Yo creo que eso te da una ventaja superior contra alguien que tal vez está llegando o está de paso y no conoce, como algunos puntos clave o ciegos que no pueden detectar, y tú ya sabes por dónde quizá podrías pues vigilar o en caso de una confrontación por dónde atacar, ¿no? Sí, es un poco como lo que decía Eric una vez de si alguien entra a tu casa, ¿no? Que no prendas la luz porque tú te sabes por dónde mover y es igual. Exactamente, pero bueno, vamos a cambiar de fase, vamos ahora a la fase 4, que sería la reconstrucción o evacuación final, que esto sería prácticamente del día 30 en adelante. Que ya 30 días, ya si sobreviviste 30 días, mis respetos. Sí. Logro desbloqueado, trofeo. Sí, te da un trofeo ahí. A estas alturas, la ciudad estará dividida en zonas controladas por el ejército, que pueden ofrecer refugio, pero a cambio de obedecer órdenes estrictas y prácticamente pues estar nada más ahí existiendo, porque pues no puedes tener libertad alguna por el control que van a tener. O sea, tal cual sería estar a su servicio. Sí. Zonas anárquicas dominadas por pandillas o grupos organizados, pero pues esto creo que no suena tan bien ni se ve tan bien. Yo no estaría ahí. No me atrae ir con esas personas. Y zonas muertas donde prácticamente pues no habría ni humanos ni infectados, pero estarían sin recursos y por eso estarían así. No hay nada de interés ahí ni para nosotros como supervivientes ni para los infectados, porque ya no hay supervivientes a los cuales infectar en esas zonas. Ahora, si llegaste hasta aquí, que justo como lo planteaban, es muy difícil, las opciones que tenemos son buscar refugio en una comunidad organizada, que es riesgoso, pero es mejor que estar solo. Y si encuentras un grupo estable, pues tendrías que prácticamente ser útil para ellos. O sea, tendrías que saber algo de medicina mecánica. Así de Nel, yo quiero estar aquí acostado. No vamos a llegar y decir, no, nosotros sabemos hacer podcast. Soy influencer. No, eso sí es un chiste, güey. Yo creo que nuestro papel en un apocalipsis de este tipo sería los que justo tienen su estación de radio. Ándale. Les informamos que el día de mañana habrá un avión que arrojará raciones para que, por favor... Los de comunicaciones. Yo ya dije y lo repito en este episodio, si algún día ocurre algo así, en medida de lo posible, vamos a hacer podcast diario o transmisiones en vivo. Bueno, hasta que alguien de nosotros se infecte. Con una red analógica, porque evidentemente no habría en medida de nuestras posibilidades, tratar de decir día 52. Ya mordieron al Gabo. Ya mordieron al Gabo. Nos despedimos después de 5 años y si es con video, güey, ponemos una imagen, un Rip Gabo en memoria. No te tocaba. Pero bueno, vamos a continuar. La otra opción sería intentar escapar de la ciudad, que es muy difícil, pero es posible. Si hay zonas rurales seguras cerca, podrían ser la mejor opción. Si tienes transporte, debes buscar gasolina y planear una ruta con anticipación, que aquí, por más que tú planes la ruta, también te puedes topar con mil cosas. Muchas eventualidades, güey. Puedes encontrar árboles tirados, hileras de coches tapando los caminos. Para empezar, la ruta que creías conocer ya no va a ser la ruta. No, definitivamente no. Y nuestra otra opción sería sobrevivir como un lobo solitario. Esto es viable solo si eres extremadamente hábil con el uso de recursos. Y a largo plazo, la falta de comunidad podría volverte vulnerable. Sí. Porque pues no tienes quien te esté cubriendo las espaldas. En algún momento tienes que dormir, en algún momento tienes que ir al baño. Y también somos seres sociales. Y hablando también del tema psicológico, güey. O sea, no podrías mantenerte, siento yo, tantos días estando así. Y yo creo que llegas a tener ahí delirios, alucinaciones. Sí. Pues yo creo que pasaría un poco como la gente que se pierde en el desierto, en el bosque o algo así. Sí. Que sí tratas de sobrevivir, pero aún así tu mente pues está mal, güey. Pregunta y quiero respuesta honesta. ¿Ustedes qué tratarían de hacer? Pues mira, yo honestamente no me iría.
de mi lugar, más bien yo aprovecharía lo más que podría para fortificar y para asegurarme de que cualquier entrada o lo que sea esté bloqueada. Ujú. Porque tomando en cuenta la ubicación en la que estoy y todo, pues, donde vivimos, pues güey, no es nada viable. Entonces yo creo que sí, la neta, preferiría eso. Es que yo sí veo como muy riesgoso quedarme en una población muy grande. O sea, porque tal vez te quedas y sobrevives los primeros días o las primeras fases, pero después desplazarte, Mira, salir, yo la verdad, va a estar complicado. trataría como de juntar a mi grupo cercano de familia y Ujú. moverme hacia donde vive Alex, porque es una zona un poquito más despoblada y aparte tiene como ciertas contenciones ya hechas, ¿sabes? Pero es que a lo que íbamos, güey, en ese lapso... De tomar la decisión. Tú lo y ves eso. ahorita Sí. por cómo ves el trayecto, Sí. que dices, ahorita agarró rápido Ahorita la pista. hora y media y ahí estoy. Ajá, güey. Pero toma en cuenta que no está cerca. No, Sí, no, te no. tendrías que ir prácticamente a pie. Yo creo que si ya son más de 10 kilómetros en tu desplazamiento en esta situación, es mucho, güey. Sí, o sea, sería en medida de lo posible eso y si no, definitivamente sería pues, tratar de quedarme donde... Aplicas la de estoy. Minecraft al piso. Porque el andar en grupos grandes y con... O sea, gente sí, así como que no. la verdad es que si ahorita sucediera, si estamos como en un muy mal lugar para... Sí, estaríamos en el Para peor lugar. que En ahí. el pase. peor lugar Sí. para que esto pase. Y otra pregunta y quiero respuesta honesta. ¿Cuánto creen que durarían ustedes? Yo creo que mínimo una semana sí aguanta. 7 días. Bueno, hablando de mí, yo creo que 7 días sí. Ya después de ahí ya no sé, güey. Híjole, es que... O sea, tal vez lo puedes ver como muy internamente, decir, no, pues yo creo que un mesecito sí aguanto. Es un chingo. Pero también hay factores, como ya lo comentábamos, externos, que no sabes si tu primo, el que te fue a visitar, güey, ya venía contagiado y tú no sabías. No, o más Entonces- allá, güey, que alguien, por ejemplo, que tú dijeras, bueno, yo me voy a aislar, pero un familiar tuyo dice, yo voy a ir a verlo, Ujú. voy a ir a su casa porque sé que él tenía recursos o yo sé que él puede tener tal cosa. Sí, como yo tratando de llegar con el Alex. Visita sorpresa. Exacto, güey. Imagínate que te cae visita sorpresa y esos son factores que ya no Sí. controlas, güey. Pero Sí. yo sí creo que 7 días Yo le en diría- promedio sí duras, ¿no? Te me cuidas mucho, descansa en paz. Gracias por la visita, pero no gracias. Tú, órale, llégale. Tú, Alex. Ay, no sé, yo creo que... No sé. Es que no me lo imagino, güey. Hay muchos factores que se me ocurren. Dice que- Alex, tengo muchas cosas que vivir Ya todavía. sé, güey. Quiero vivir, por favor. Pero bueno, ustedes también coméntenos allá en la cajita de comentarios cuánto creen que durarían. Y vamos a pasar con la conclusión. ¿Podría la humanidad detener una amenaza así? Si un Cordyceps mutado comenzara a propagarse, el tiempo de respuesta sería clave. Factores a nuestro favor. La tecnología actual nos permite identificar el patógeno rápidamente y podríamos desarrollar antifúngicos o vacunas en poco tiempo. Pero estamos Eso hablando de poco creemos, tiempo. güey. Poco tiempo, años. Poco tiempo, unos meses. Bueno, tomando en cuenta la ahorita No, yo computación creo que sí unos cuántica. años, güey. No, unos meses. Tomando en cuenta ahorita los cálculos cuánticos. Sí, a lo pero mejor- es en lo que Ah, lo bueno, descubres buen más que en punto. lo que lo produces, más que en lo Ah, que bueno, lo pruebas. sí. O Sí, sea, un estamos mínimo un hablando año. de unos meses por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, es complicado aún así. El aislamiento y las cuarentenas podrían contener la propagación inicial, pero seamos honestos, no les vamos a hacer caso a los aislamientos. Aquí Sí, difiero, no, Nunca general. falta es que nunca falta el necio. pero yo en este punto ya de ver un zombie de los o algo. mexicanos y de lo que pasamos, yo creo que ya creerías, porque ya vivimos una pandemia, güey. Sí. O sea, no está raro, pero hemos vivido momentos bien históricos. Entonces yo creo que a partir de esa, si te vuelven a decir como sabes que estamos yendo para lo mismo y está peor, yo creo que sí dices, no, pues sí, no salgo porque ya viste consecuencias y muchos perdimos familiares y todo, sabes lo que pasó. Entonces sí. ¿Ustedes Yo creo creen que que acatarías es más. mayoría la que ya entendió realmente lo complejo Sí. que pueden llegar a ser las cosas? Yo creo, creo que que sí, sí. pero creo que también existe una gran minoría. Sí, o sea, de no. necios. siguen siendo Ajá. muchos. Sí, güey. sí. Haz de Sí. cuenta que si antes era un 50-50 o algo así, yo creo que ahorita sería que un Sí. 80-20, ¿no? Y digo gran minoría porque, o sea, me refiero a que, aunque sean, no sé, tal vez el 30%, Es mucha 30% representa millones de Exacto, personas. Sí. Entonces es mucho. Pero bueno, Alex, te dejo que termines con los factores en contra.
Bueno, los factores en contra serían los antifúngicos actuales, que pues prácticamente son limitados, y muchos hongos han desarrollado resistencia, que por ahí hablábamos muy similar de las bacterias. Por ahí se habla que en algún punto que la próxima gran pandemia va a ser de una megabacteria. Esto prácticamente consecuencia del abuso de antibióticos, que prácticamente, y como ya lo comentábamos y va muy de la mano con esto, cualquier tipo de ser vivo, de organismo, tiende a adaptarse para sobrevivir, sí, y eso aplica para las bacterias. Entonces va muy de la mano con esto, con hongos que han desarrollado resistencia. Y si bien si el hongo afecta el comportamiento humano, los infectados podrían sabotear los intentos de contención, como sucede perfectamente en The Last of Us, y finalmente la infraestructura pues colapsaría totalmente y muy rápido si la infección se vuelve pues masiva, ¿no? Una pandemia. En conclusión, si la humanidad reacciona rápido, podríamos contenerlo, pero si el hongo se expande sin ser detectado, podríamos enfrentar un evento similar al de The Last of Us. Que, por cierto, se viene la nueva temporada. Se viene la nueva temporada. Seguramente cuando estén escuchando esto ya salió el primer episodio, pero estamos todos expectantes a lo que está pasando con la serie. O sea, no va a ser nada más la primera semana. Me atrevo a decir que es una de mis series favoritas. El año pasado, hace 2 años, cuando salió la primera temporada, era religioso el domingo sentarnos a verla con algo que es una gran serie. 7 p.m., ¿no? Es una gran serie, y para incluso los que no han jugado la franquicia, es una gran serie. Por lo que ya les dijimos, todas las posibilidades que existen y todo lo que sí puede llegar a pasar. Entonces, sí, y aquí estaremos nosotros viendo el contenido, hablando de esto de repente por ahí. Pero pues bueno, no sé si quieran agregar algo ustedes. No, pues nada, cuídense mucho. Cuídense de los hongos. Cuídense de los córdiceps, del córdiceps. Cuídense de los hongos. De los hongos. Sí. No coman muchos hongos. No coman hongos. Sí. Y tengan miconazol ahí por cualquier cosa. Y pues nada, la neta es que es un tema bien interesante. Si bien este episodio pues está justamente enfocado hacia un universo ficticio, muy particular. Es bien fascinante el cómo se está ligando, cómo lo ligaron los autores del mismo para parecerse a cosas de la vida real, que como bien ya platicamos son perfectamente plausibles. Y pues nada, yo creo que sí, por ahí hay que poner ojito quizá a lo que suceda. A lo que se nos viene. En algunos muchos años, esperemos. Es correcto, no se olviden de suscribirse al canal, seguirnos en Spotify, dejar sus comentarios, sus manitas arriba, seguirnos en redes sociales, @nochesdeterrormx en Instagram y Facebook, y la página www.nochesdeterror.com.mx para enviar sus historias y cualquier cosa referente al podcast. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.